hay diferentes temas, incluyendo el tema del bienestar animal que nos emociona. Sí. Pasó a la Asamblea Legislativa, venimos trabajando desde hace varios meses junto al sector, así que nos sentimos orgullosos de hablar del tema. Muchas Muy gracias. bien, ministro. Y hablando específicamente de lo que va a contemplar esta ley, ahora El Salvador tiene una normativa para poder regular esto y también castigar a quienes maltraten a los animales. Total. Y yo quiero contextualizar que hubo una ley que se puso en vigencia en el año 2016, que hasta el momento fue letra muerta. Esto es una reforma a la ley anterior y es prácticamente una ley que crea el Instituto de Bienestar Animal. Yo creo que uno de los puntos claves es que esta ley está reconociendo a los animales como seres sintientes. Esta ley tiene como función garantizar el bienestar, el buen cuidado, manejo, control de los animales de compañía, pero también los animales silvestres. Sí. Creo que este es un compromiso moral que nosotros teníamos como gobierno con la sociedad salvadoreña, con los animalistas que han luchado por tantos años abandonados. Creo que lo decíamos cuando dimos las declaraciones al final de la aprobación de la ley. Los animalistas son un sector que ha estado luchando por muchas décadas, solos, con sus recursos propios, empujando, tratando de hacer propuestas, y ellos han sido parte fundamental dando los insumos necesarios para poder crear esta ley. El Instituto de Bienestar Animal nos va a ayudar a educar a la población. Es aquí donde el Ministerio de Educación juega un rol sumamente importante, porque recordémonos que en algún momento el tema de género, por ejemplo, no estaba incluido en la currícula de educación. El tema incluso medioambiental no estaba incluido en la currícula de educación. Y fue cuando se empezó a incluir en la currícula de educación que se empezó a educar y a concientizar desde niños para que nosotros tomáramos la importancia de estos temas en específico. Entonces, el Ministerio de Educación va a incluir en su currícula el tema de bienestar animal, el tema de cómo debe ser una tenencia responsable de animales de compañía, lo cual yo creo que es un tema fundamental para que los niños se empiecen a concientizar y entiendan la importancia de cuidar a nuestros animales de compañía, pero también animales silvestres. Son temas culturales y lo hablábamos también cuando estábamos aprobando la ley. Muchas personas en el campo, incluso en la ciudad, compran las hondías y empiezan y dicen, bueno, vamos a matar pajaritos, ¿verdad? Y es algo que culturalmente se hace, como que si no hubiese ningún daño o que no se hiciese un daño a un ser sintiente. Entonces, yo creo que reconocerlos como seres sintientes es uno de los logros más importantes que se hacen. Pero hay sanciones que se han hecho más severas en esta ley. Estamos hablando de 10 salarios mínimos que se le pondrían de sanción, que se trabajaría desde el Instituto de Bienestar Animal con la Fiscalía General de la República, con la Policía Nacional Civil y con las 262 municipalidades. El Instituto de Bienestar Animal lo que va a hacer es recibir toda la información y vamos a tener una estructura para poder aplicar toda la ley junto a las diferentes entidades. Pero una cosa es la ley, la modificación que estamos haciendo o la creación de esta nueva ley, y otra es la modificación que se va a hacer esta próxima semana al Código Penal del artículo 261 al 263, a donde estaríamos poniendo de 2 a 4 años de prisión al extremo de aquellas personas que matan sus animalitos. Ahora tenemos instrumentos para poder sancionar de forma severa a aquellos que hacen una tenencia irresponsable, pero también poder penalizar todos los actos que nosotros hemos visto últimamente. Hay personas que incluso ven al perrito y lo atropellan adrede. Es decir, creemos que el bienestar social es el que nosotros buscamos detrás de esta ley. Esta nueva normativa también regula el hecho de no poder cruzar animales para tener razas más violentas. Ese es uno de los elementos también que contempla. Sí, es decir, uno de los temas de las obligaciones que se ponen adentro del contexto de la ley es llevar el control de vacunación, por ejemplo, procurar el control de la reproducción de sus animales. Sí. Hay que hacerlo de forma controlada. Hay muchas personas que se dedican a vender animales, ¿verdad? Y empiezan a cruzarlos de una forma desmedida, sin ningún tipo de control, hasta llevar a la muerte a los animalitos, en el caso de las perritas. Entonces, creo que todo eso tiene que ser controlado adentro de la ley
nosotros definimos cómo se debe hacer bajo un control veterinario autorizado. Se establece también un tema muy importante, que es identificar a los animales de compañía mediante una placa y un microchip. Todo esto son acciones que vamos a hacer a través del Instituto de Bienestar Animal. Pero recordemos también que nosotros estamos haciendo un hospital veterinario, el primer hospital veterinario, Sí. de 3 que se van a hacer en el país, que es Chivopet. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque muchas personas vienen y dicen, bueno, pero es que yo no tengo el recurso para poder tener un control de vacunación de mi mascota. Entonces el Estado ahorita está poniendo en la mesa un hospital veterinario que prácticamente es subsidiado por el Estado, que lo que se va a pagar es simbólico, y de esa forma nosotros vamos a garantizar que la población va a tener acceso a este tipo de beneficios. Creo que hemos hecho acciones en conjunto porque a la par de la ley nosotros le estamos dando el insumo a la población salvadoreña para que no tengan que tocarse su bolsillo, sino que simplemente puedan tener o tengan una tenencia responsable de sus animales de compañía. Es relevante este aspecto porque también el costo va a ser bastante mínimo, 25 centavos, como lo mencionaba usted, cuando Exacto. el ámbito veterinario es especializado muchas veces, y decíamos también en una de las entrevistas anteriores que es muy caro, por ejemplo, una cirugía con Exacto. un animal de estos, pero ahora se va a poder hacer con bienes públicos. Exacto, yo creo que ese tema es importante, ¿verdad? Nosotros como gobierno estamos poniendo todo el recurso del Estado para poder garantizar el bienestar social. Yo creo que es importante que ese tema es un tema de bienestar social. Ese tema Sí. es un tema de conciencia. Nosotros nos sorprendimos por las intervenciones que hubo en la Asamblea Legislativa de un diputado de Arena que, gracias a Dios, no sé ni cómo se llama, porque nadie sabe cómo se llama, hablando acerca de cómo el gobierno no está priorizando el tema de salud pública cuando somos líderes en el manejo de pandemia. No lo decimos nosotros, lo dice incluso el Fondo Monetario Internacional. Se ha hecho un manejo de la pandemia excepcional. El presidente ha tenido un liderazgo. Tenemos una vacunación. Ayer estaba hablando con un extranjero que vino con su familia solo a vacunarse y me dice, es increíble lo que ustedes están haciendo. Entonces esta persona señalaba que tendríamos que estar renovando los hospitales de El Salvador. Curioso que es de un partido que ha robado miles de millones de dólares al país y que probablemente si empezaran a devolver un poco lo robado, nosotros empezáramos a hacer cambios un poco más acelerados. Pero a pesar de los comentarios inapropiados y obviamente dignos de un partido que nadie les cree más, creemos que esto es sumamente importante porque el bienestar social comienza con nuestras mascotas, con nuestros animales de compañía, con los animales silvestres. Sí. ¿Verdad? Sabemos que ellos no tienen conciencia y que no les importa la salud de la población en general. Y no creemos que si les importa la salud de la población o el bienestar de la población, les va a importar el bienestar de los animalitos, ¿verdad? Incluyendo los animales de ellos, ¿verdad? Entonces, creo que esta ley es sumamente importante. Le hemos puesto o hemos dado el peso de la voz de los animalistas que han estado en el abandono por tanto tiempo. ¿Y por qué soy enfático en esto de los animalistas? Porque cuando nosotros los escuchamos tan apasionados por lo que hacen, creemos que es justo también que ellos tengan un Estado que trabaja por ellos y para ellos. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes también del instituto que nosotros hemos creado es que ahí se va a definir una política para los próximos 15, 20 años, lo cual realmente es una herramienta que nos va a ayudar a definir qué va a hacer el Estado en los próximos 20 años con el tema de bienestar animal. Yo creo que el tema de la creación de la política es algo que también está incluido en esta ley, ¿verdad? Pero es algo que ellos han estado aclamando por mucho tiempo y qué bueno que ahora tienen un gobierno que sí está trabajando con ellos y para ellos. La oposición de la Asamblea Legislativa ha demostrado que son adversarios definitivamente sin razón alguna, pero también se opusieron en su momento a la creación y a la construcción del Chivopets. Vamos a ver uno de los tweets que colocó esta entidad con respecto a la aprobación de la ley. La tenemos en pantalla. La Ley Especial de Protección y Bienestar Animal es una realidad. Ahora El Salvador cuenta con herramientas legales y necesarias para sancionar el maltrato de las mascotas. Esta ley desde hoy permitirá velar por el bienestar de nuestros peluditos, dice la publicación. Y también tenemos una más
que veremos justamente en pantalla en estos momentos, donde hace referencia a todo lo que va a incluir, a todo lo que va a tener esta nueva normativa para el beneficio de los animales y también en este caso del Chivo Pets. Son 12 consultorios, ministro, que van a tener 4 unidades de emergencia, 4 quirófanos, áreas de rehabilitación, aislamiento, hospitalización y también peluquería. Este hospital es completo. Sí. El área de rehabilitación es importante, de aislamiento, porque también parte de las funciones que tiene el Instituto de Bienestar Animal es dar atención psicológica, incluso psiquiátrica, a todas aquellas personas que hacen mal uso o tratan mal o tienen una tenencia irresponsable de estos animalitos. Entonces, yo creo que este maltrato tiene que ser tratado porque esa persona que maltrata, de nuevo, es una persona que necesita atención psicológica o atención psiquiátrica para poder identificar el potencial que tiene de ser un problema para la sociedad. Una persona, en el caso de este violador, literalmente tenía amarrado a un perrito y lo estaba violando. Esa persona es un peligro ahora para la sociedad porque solo se sancionó y se le decomisó la mascota. Pero esa persona necesita atención psiquiátrica. Entonces, todo esto lo incluye la ley, ¿verdad? De nuevo, yo creo que es importante que la población salvadoreña sepa que ahora tiene asamblea legislativa que trabaja en función de la población, ¿verdad? Y creo, obviamente, hay diputados que no votaron y hay comentarios torpes que hizo una persona, de nuevo, no sé cómo se llama, pero creo que es importante señalar que, gracias a Dios, ahora somos un gobierno que trabaja ejecutivo, legislativo y también las municipalidades, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos municipalidades que también están trabajando en función de la población y ahora, gracias a Dios, la población salvadoreña tiene un gobierno que trabaja por ellos y para ellos. Es algo que venimos trabajando desde la semana pasada con la Defensoría del Consumidor, con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Hacienda, con todo el equipo de gobierno que mira tema de fronteras, con aduanas, porque necesitábamos información. Yo creo que un punto importante en esto es que teníamos que ver todo el escenario, qué era lo que estaba pasando para poder entender si había una justificación o no había una justificación con el tema del aumento de los precios. Creo que es importante señalar esto porque sabemos que hay un tema inflacionario en el mundo. Sabemos que hay un tema de inflación, sabemos que el presidente hace meses dijo, bueno, vamos a hacer un aumento del salario mínimo, el aumento más grande que ha habido en la historia del país para poder hacerle frente a lo que va a venir. O sea, el presidente ya estaba listo con medidas para poder hacerle frente a una situación tan preocupante como era la inflación. Estados Unidos empezó a imprimir dólares como que son, y siempre lo digo así, como que son billetes de Monopoly. Lamentablemente, quizás el presidente de Estados Unidos no sabe muy bien cómo funciona la economía y cuál es el efecto de hacer una impresión tan absurda, ¿verdad? Y son cosas que van a afectar el mundo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver, en efecto, vimos que el principal afectado por el tema de aumento de costos de producción es el ganadero. Él es el principal afectado. Sí. Entonces, adicional a eso, el ganadero ahorita estamos comenzando el tema de verano, viene una temporada difícil porque la disminución va para abajo. Viendo la estructura de costos, no hemos visto que el aumento al precio de la botella se ha ido al doble de lo que le estaban pagando. Mentira. Sí le están pagando un poco más, pero tampoco podemos ver que porcentualmente se le pagaba 40 centavos y ahora se le está pagando 80 centavos, que eso fuera una de las primeras acciones que pudiéramos decir, bueno, aquí vemos una problemática. En efecto, el ganadero le están pagando el doble por su botella y por ende el queso, los quesos que se comercializan están mucho más caros. Y por otro lado, no estábamos viendo en frontera una declaración de lo que está ingresando a un precio mayor. Es decir, estamos viendo una variación de 2 a 3 centavos. O sea, es una variación insignificante. Entonces, vinieron los importadores, un grupo, no todos, o sea, yo me atrevo a decir que la mayoría de importadores no ha hecho un ruido negativo, pero un grupo pequeño que lo utilizaron los medios de comunicación para decir el gobierno de El Salvador está deteniendo la importación de los lácteos y están muestreando en frontera. ¿Por qué estábamos nosotros muestreando en frontera? Y también quiero hacer un paréntesis en esto, porque Nicaragua tiene un problema de salud pública. Sí.
muchas plantas clandestinas, y quiero aclararlo también, muchas plantas clandestinas hacen uso de formalina y de cloro para poder tener mayor durabilidad del queso que comercializan sin necesidad de tener una cadena de frío. Es más, la formalina la ponen desde la leche, pero obviamente afecta todo el producto. Hay tesis de diferentes universidades en Costa Rica que señalan esta problemática. Entonces nosotros teníamos que hacer una verificación de que el producto que ingresara de las plantas que nosotros autorizamos no tuviera ningún problema. Y en efecto, desde el año pasado que estamos muestreando, podemos dar fe como Ministerio de Agricultura y Ganadería que el producto que ingresa por punto formal es un producto que cumple con su cadena de logística de frío, que no tiene presencia de formalina ni de cloro, que tiene una microbiología que los hace productos aptos para el consumo humano y que el producto que está ingresando es un producto que en efecto no va a afectar la salud del salvadoreño. Eso era nuestro propósito como Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, hay mucho producto que ingresa por contrabando, que probablemente ese producto que ingresa por contrabando sí afecte notablemente la salud del salvadoreño. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo el análisis, empezamos a ver particularmente en el quesillo, que es el producto que nos preocupa mucho por el tema de las pupusas, Sí. la disminución que hay en la producción de quesillo es, o en la importación de quesillo solamente es un 6%. Pero la producción de leche del año 2019 al 2020, para que tengas una idea, fue de 356 millones de litros. Pero en el 2020 y 2021 fue de 397 millones de litros. La producción local. O sea que nosotros hemos aumentado la producción de leche en un 15% en este año que pasó. Por ende, no podemos decir que no había suficiente producto local como para sustituir ese 6%. Entonces, empezamos a hacer visitas, empezamos a ver los 3 importadores más grandes de lácteos que había y hemos visto que tampoco hay modificación en el precio que ellos venden. ¿Cuál es importante? Nos hemos reunido con ellos, hemos platicado con ellos, nos han enseñado los números y nos han dicho en efecto, en particular en el precio del quesillo, nosotros no hemos aumentado. Entonces nos dimos cuenta que es un tema puramente especulativo. Puramente especulativo. ¿Quiénes? Porque también hay una mala interpretación de personas que quizás no ponen mucha atención lo que decimos. Están diciendo, entonces ustedes van a multar a las vendedoras. No, porque el problema tampoco son las vendedoras, porque ellos reciben un precio ya aumentado. Claro. El problema es del productor o el importador que le vende al intermediario y el intermediario que le vende a la vendedora. Entonces la vendedora tiene que aumentar el precio porque en el intermediario está el problema. Entonces, hemos trabajado con la Defensoría del Consumidor para hacer un mapeo e identificar quiénes son esos principales intermediarios. Y esos intermediarios van a recibir una sanción de 500 salarios mínimos, pero también los vamos a penalizar de 2 a 4 años de prisión. Porque es un tema puramente especulativo. Sí sabemos que tiene que haber un aumento de precios, pero un aumento gracias a la inflación que no es justificado, que en algunos puntos del país, porque ese es otro punto, no es en todo el país, es en algunos puntos del país que hay este aumento de precio por estos abusivos. Ahora, otra cosa, y yo lo digo claramente, si el caso fuera que el ganadero en este momento está recibiendo el doble por su botella, yo me siento en los programas y digo, señores, este es un momento histórico porque también el ganadero está ganando por fin más y el ganadero en efecto tiene una estructura de costo que a él le cae todo el riesgo y entonces ahora el producto es más caro por eso, porque el ganadero tiene mayor beneficio. Entonces el mensaje fuera diferente, Sí. pero fuera un mensaje de concientizar a la población de que ahora están teniendo un producto nacional que verdaderamente está ayudándole a un grupo de productores, pero no es el caso, ¿verdad? El aumento que ha habido en la leche es bajo y el aumento que ha habido en el precio de venta es alto. Entonces, yo creo que el mensaje es claro. Nosotros como gobierno, Ministerio de Agricultura y Ganadería, está trabajando con la Defensoría del Consumidor, está haciendo cruce de información con Hacienda, con aduanas para identificar cuál es esa problemática. Y sí, si los especuladores siguen en este esquema y siguen en el esquema, creo que ya tenemos definido quiénes van a ser los sancionados y quiénes van a ser los que vamos a capturar para penalizar. Y por otro lado, el tema del contrabando. Esta semana vamos a empezar a implementar estrategias diferentes con diferentes ministros para poder seguirlos y para poder ser severos con ellos. Ese es uno de los temas más complicados porque hay diferentes puntos en todo el país, pero vamos a crear un listado de importadores oficiales para poder darle un carnet
a todos aquellos que oficialmente pueden vender productos lácteos en El Salvador, que van a ser el listado de los importadores que entran por frontera normal y de los productores locales. Eso creo que va a ser importante porque la población va a estar clara de que todo aquel producto que no tenga un respaldo, ¿verdad?, que no tenga la luz verde de parte del gobierno que se le puede comprar a ellos, entonces por ende es de contrabando. Y ese producto de contrabando probablemente lo vamos a decomisar. Así que el mensaje de la población salvadoreña es que estamos luchando para disminuir ese aumento especulativo que se ha hecho, porque nuestra prioridad es cuidar el bolsillo del salvadoreño. Claro que sí, ministro. Entendido ese punto, yo quiero una reacción ya con los minutos que nos quedan sobre la presentación de la propuesta de la ley especial transitoria para la suspensión de embargos por créditos otorgados a los caficultores. Es un beneficio para muchísima gente que vive de este rubro a nivel nacional. Sí, yo lo he venido hablando y también muestro un mensaje al sector cafetalero que estamos en comunicación constante por todas las acciones que vienen este año. Esto es lo que yo dije a finales del año pasado. Sí. Incluso un grupo pequeño de caficultores, gracias a Dios que ahora ya la administración de esa organización es diferente, empezó a decir que no estábamos nosotros trabajando en favor del FEC o del FICAFE y que se vencía en diciembre del año pasado y que no iba a haber prórroga. Ya lo habíamos hablado con la Asamblea Legislativa y en efecto el FEC y el FICAFE tienen una prórroga mientras nosotros le inyectamos un poco de oxígeno al fideicomiso. Eso nos da más tiempo para poder seguir trabajando las fincas, trabajar con el Banco de Fomento Agropecuario de forma inmediata para ver cómo nosotros podemos inyectarle al sector sus créditos de bio para trabajar las fincas. Pasa algo. Ahorita, gracias a Dios, creo que no han habido precios así en los últimos 15 años. El quintal de café está arriba de $300, cuando siempre andaba entre 117, 125, y ese es un precio base internacional. Creemos que el tema de la falta de producción en Brasil, por el tema de las heladas, ha beneficiado el precio y ahorita es el momento adecuado para poder invertir en café. Entonces, esto es un instrumento que nosotros tenemos para que el sector cafetalero pueda seguir trabajando de forma tranquila, pero la salida es estos comités que nosotros estamos armando porque de forma inmediata estamos reestructurando deuda que hay en el Banco de Fomento Agropecuario, que hay en el Banco Hipotecario y que hay en Bandesal, que son las bancas del Estado, a donde se tiene más del 85% de la deuda total. Entonces, esto es lo que nos da es un poco de oxígeno para que nosotros podamos armar la estructura de todo el plan maestro de rescate del sector cafetalero. Sabemos que el sector cafetalero tiene un problema de deuda histórico, ¿verdad? Pero nosotros lo que estamos haciendo es crear estas herramientas para poder darles un poco más de oxígeno y que estén tranquilos, que no se les va a embargar las fincas. Excelente, ministro. Ya para finalizar, quiero que toquemos un tema de manera rápida porque ya no tenemos mucho tiempo sobre la marea roja. Tenemos en el país, estamos siendo afectados. Sí, es importante que señalar a la población salvadoreña que este es un tema que afecta únicamente a los mariscos que son estacionarios. No es un tema que va a afectar a los pescadores, no es un tema que no se puede comer pescado, es un tema únicamente de organismos o mariscos que son estacionarios. Entonces, lo que nosotros le pedimos a la población salvadoreña es que esté pendiente de las redes sociales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. No pueden comer ahorita ostras, conchas, mejillones y almejas. Esos son los productos que sí se pueden consumir, pero el resto de productos estacionarios hay que evitarlos. Por favor, estemos nosotros pendientes, que no se pueden consumir, perdón. Hay que estar pendientes de las redes sociales del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque ahí tenemos toda la información, qué es lo que se puede consumir y qué es lo que no se puede consumir. Pero yo creo que el mensaje es para los pescadores. Ellos van a poder seguir sus funciones. Todos aquellos mariscos que tienen movilidad no se miran afectados. Sí, ese es un problema porque genera un mal olor en el mar, pero no, la marea roja no es un problema que dura tanto tiempo. Creería yo que en una semana, 2 semanas ya tendríamos solucionado el problema, ya estaría solucionado, pero estemos pendientes de las redes sociales de los ministerios para que nos informemos de qué es lo que hay que hacer.